Bienvenidos a una nueva edición de Metadata, volviendo a nuestro día habitual ya desde la semana de nuevo, post elecciones, post escrutinio, todo terminado, los números definidos y empezando la carrera para octubre, ¿no? ¿Cómo que terminó? Esto recién empezó la carrera para octubre, no, terminó lo de agosto, ya está. En Buenos Aires ya reconocieron la derrota desde el PRO, todavía no están los números finales, pero el PRO ya, o Cambiemos en realidad, ya dio a conocer que Cristina está al frente y que es irreversible, pero no sería por muchos. Medio punto, un punto, lo vamos a saber el lunes. Y en Misiones ya está arrancando el proceso de octubre, eso lo vamos a estar repasando en el último bloque, ¿no? Exactamente, en este momento, a esta hora, porque el día lunes tienen que presentar la lista de lemas, sublemas. Los nombres. Los nombres, y ahí están... Ya están todos firmando. Confeccionando, firmando, certificando de que efectivamente va a ser parte de esta nueva campaña. Algunos. Algunos, hay otros van a hay otros, no, pero hay otros que me dijeron que van a discutir hasta el lunes al mediodía, por lo menos. ¿Ah, sí? Sí, después le voy a contar un poco. Bueno, tenemos un listado más o menos de cómo viene la cosa, cómo se está negociando, y naturalmente la expectativa que va a generar estas elecciones, que son las elecciones de verdad. Claro, son donde se pelean las bancas. Pero para enterarse de todo eso va a tener que esperar hasta el último bloque cuando tengamos la picada con nosotros. Vamos a meternos primero y de entrada en información de lo que estuvo pasando esta semana y que está relacionada con presentaciones que hicieron desde Misiones y desde el Parques Nacionales ante la Corte Suprema de Justicia. Así es, en el 2008 concretamente se había aprobado la ley donde Misiones planteaba que tenía autoridad y dominio sobre la superficie en la que se encuentra, por ejemplo, el río Iguazú y naturalmente las cataratas del Iguazú. Pero se ha hecho la presentación legal, como decía Damián, de parte de Parques Nacionales, planteando la preexistencia del Estado Nacional y de que eso estaba antes de que fuera Misiones, y concretamente también esa argumentación ha utilizado en parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su fallo, que contiene más o menos 27 páginas, si no me equivoco, da cuenta de cómo incluso se transfirió en su momento ese espacio que no le daba mucha importancia, era una cascada, hasta, digo más, se propuso como posibilidad que fuera utilizado para generar energía, la famosa usina. Lo cierto es que le transfirió un privado al Estado Nacional y finalmente el Estado, bueno, según el propio este propietario, señalaba la posibilidad de que se transformara en reserva y posiblemente también en uso de generación de energía. Por suerte, lo último nunca más se habló, quedó ahí. Y bueno, se sabe del importante centro turístico actualmente. Se trata de dos leyes que aprobó la provincia de Misiones. Una, la ley 1699, que planteaba crear el Parque Provincial Río Iguazú, que no tocaba el terreno, digamos, no tocaba las orillas, porque lo que plantea la provincia en los planteos después que hizo ante la justicia también, es que en realidad Parques Nacionales llega hasta la orilla del río, es la parte de tierra, digamos, no el río. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, Parques Nacionales fue hasta la Corte, presentó ante la Corte para declarar inconstitucional esta ley de Misiones que crea el parque. Finalmente la Corte termina fallando esta semana en favor de Parques Nacionales, diciendo que el río Iguazú es parte del Parque Nacional Iguazú, no es que el parque llega hasta las costas, pero también... Que ya está incluido, digamos, solamente para contar, en el momento en que se hace la delimitación con Brasil. Bueno, eso es lo que le iba a decir. No solamente, porque esto es algo que yo me acuerdo de haber planteado en aquel momento y muchos colegas y también diputados de aquel momento me lo cuestionaban o lo discutían, que no se trata de un río cualquiera. Se trata de un límite internacional entre la Argentina y Brasil. Se trata de un punto de relación entre dos países. Bueno, la Corte Suprema marca esto también. Dentro del fallo hay una línea en la que, digamos, marca y sostiene que al tratarse de una línea divisoria, un límite entre la Argentina y un país vecino, es la nación la que tiene jurisdicción en ese punto y no la provincia. Así que, bueno, finalmente la Corte falló de esta manera. Ayer la Cámara de Diputados sacó un proyecto de declaración en el que rechaza la decisión de la Corte y sostiene que es constitucional la norma,
pero más allá de esta declaración y de este rechazo que haga o lo que quiera decir o lo que diga la legislatura provincial, lo cierto es que es causa juzgada a partir de este momento, no se discute más. El río Iguazú le pertenece a la Nación y bueno, habrá que ir ahora, como hizo la senadora Sandra Jiménez, al Congreso de la Nación con un nuevo proyecto de ley para plantear que se le entregue a la provincia el dominio del río Iguazú, algo que no va a prosperar desde ya, Claro, más con este antecedente. Claro, lo que plantea es tomar referencia de la reforma que se había hecho mucho más adelante, digamos, porque decíamos... En el 94. Claro, desde el 94. Tanto la presentación y la denuncia que se había hecho, como también el argumento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomó referencia a cuestiones históricas y de cómo se fueron, esto que comentábamos al principio, sí, ¿no? De cómo se fue distribuyendo la cuestión de límite y que representa también eso que marcaba recién Damián, el límite con Brasil. Esta es la cuestión, todo indica que bueno, es una posición más formal lo que se hizo en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones y también esta insistencia del Senado de la Nación. Así es. ¿Le parece si nos metemos despacito, pero en la parte institucional de las elecciones? A ver. Después nos vamos a meter en lo político, pero primero en lo institucional. Se conformó esta semana el Tribunal Electoral para las elecciones de octubre, tribunal que lo van a compartir autoridades de la justicia provincial y de la justicia nacional. Esto porque recordemos que hay una doble elección, se eligen cargos municipales y provinciales junto con los nacionales. Lo confeccionaron en el Tribunal Federal, en las instalaciones del Tribunal Federal, ahí de la calle Mitre. Va a estar la doctora Ana Lía Cáceres de Mengoni al frente de este tribunal, que va a incluir a la jueza Escanata, que es jueza federal con competencia electoral, María Verónica Escanata, y a Froilán Zarza como presidente del STJ, que va a ser el otro vocal. Vamos a escuchar en primer lugar a Mengoni lo que decía sobre el papel que ella pretende que juegue este tribunal de cara a las elecciones de octubre. Bueno, buenas tardes. Un gusto que todos estén presentes y que participen en la constitución de esta Junta Electoral. Los que estamos acá, creo que la mayoría saben cuál es la competencia de la Cámara de esta Junta Electoral, de modo tal que solo voy a remarcar el objetivo primordial de esta Junta, que va a ser tratar de fijar pautas precisas y concretas, de modo tal de facilitar este procedimiento electoral para que de algún modo u otro llegue a tener un buen término. O sea, vamos a ser concretos, los temas se van a discutir y se van a fijar audiencias de modo tal de podernos tratar de llegar a un acuerdo sobre ellos y facilitar el trámite. Creo que el objetivo de esta Junta es que el votante se haga escuchar y lo único que tenemos que hacer nosotros es acercarle su micrófono. Así que muchas gracias a todos y ojalá que el procedimiento llegue a feliz término. Pasado entonces Cáceres de Mengoni, quien va a ser la presidenta del tribunal, y participó también, obviamente, Eduardo Boneto como secretario electoral nacional del Distrito Misiones. ¿Se acuerda que habíamos hablado la semana pasada de qué iba a pasar con las autoridades de mesa que cometieron errores graves? ¿Qué pasó? Bueno, ya hay una resolución al respecto. Vamos a escuchar a Eduardo Boneto, que nos cuenta cuál va a ser el futuro además de las autoridades que cometieron errores graves, una de ellas la de Iguazú, que dejó caer una mesa, y también nos va a contar más o menos qué vieron sobre el sistema biométrico, de cómo funcionó. Lo escuchamos a Boneto. Doctor Boneto, en primer lugar, si se llegó a hacer un balance, ya terminado el escrutinio y terminado el proceso de lo que fue las PASO, de cómo funcionó el sistema biométrico, si están conformes con las pruebas que se hicieron durante el 13 de agosto. De lo que vimos personalmente, en el recorrido que hicimos de unas pocas escuelas, funcionó muy bien. La gente nos entusiasmó la aceptación que tuvo tanto por las autoridades de mesa como por los electores que entendieron de qué se trataba, de que era una experiencia que va a tender a mejorar eventualmente los procesos de identificación de electores y de votantes.
La evaluación final la va a hacer la Cámara Nacional Electoral. Se despachó al otro día de que recibimos los dispositivos en la legislatura, junto con el material devuelto de la mesa de votación. Al otro día se remitió a la Cámara Nacional, en donde se va a hacer el análisis de lo que quedó, digamos, en la memoria de los dispositivos. Durante el escrutinio se encontraron mesas que tuvieron algunos inconvenientes graves. De hecho, una de Iguazú tuvo que llegar a ser anulada. Con respecto a el futuro de esos presidentes de mesas, ¿se los va a volver a convocar? ¿A esa gente que estuvo a cargo de esas mesas se las borra de la posibilidad de volver a ser autoridad de mesa? ¿Cómo se actúa en esta circunstancia? En la misma resolución que se dispuso ese día en el escrutinio definitivo, la jueza ya ordenó, ¿no es cierto?, la evaluación del desempeño y el no pago de los viáticos, porque esa es una de las consecuencias, ¿no es cierto?, la no remisión del padrón o el no cumplimiento de debida forma de los deberes de las autoridades de mesa implica, ¿no es cierto?, de acuerdo a la misma resolución que establece el pago de los viáticos, la suspensión del pago de esto hasta que se decida por el juzgado, ¿no? Doctor, ¿ya se sabe cuántos son los electores que no fueron a votar, que faltaron? No, estamos en esa tarea, si bien sabemos que el 72% fue la asistencia de votantes, quienes no fueron, estamos haciendo la tarea de clasificación de los padrones, orden, y vamos a empezar con la lectura de los troqueles para generar lo que se llama el registro de infractores al deber de votar. Doctor, para que quede claro, ¿el padrón se mantiene para las generales y se vota en el mismo lugar? Sí, es el mismo padrón, solo por caso excepcional se cambiaría un lugar de votación por algún desastre, algún siniestro en el establecimiento, únicamente motivaría el cambio de lugar de votación. Pasaba ahí entonces Boneto confirmando algo que nosotros veníamos diciendo, ¿no?, que se iba a tratar o que se iba a analizar. No les van a pagar a estas autoridades que fueron informadas por mal desempeño, no se le va a pagar lo que le corresponde por haber sido presidente de mesa en agosto y quedan automáticamente tachadas del listado para ser convocados en el futuro. Así que esperemos que este tipo de cosas no se repitan, ¿no? Como decíamos, fue la única cuestión que un poquito quiso manchar, pero en realidad fue una elección bastante tranquila, impecable. Sí. Incluso lo remarcábamos en la edición anterior de lo rápido que fue el conteo, el escrutinio. Ojalá que se repitan estas elecciones. Así es. Nosotros vamos a hacer una pausa. Los vamos a dejar con dos bloques dedicados a las pymes y a los emprendedores. En primer lugar vamos a escuchar a Damián Tostori. Exactamente, así es, sí. Que es funcionario del Gobierno Nacional y que vino hasta Misiones a dar cuenta de los beneficios, digamos, que trae la ley PYME a las pequeñas y medianas empresas, más allá del artículo 10, que es lo más discutido últimamente, ¿no? Y vino a hablar justamente en el marco de la reunión del Consejo Federal del Trabajo que se está desarrollando hasta hoy viernes, aquí en la ciudad de Posadas. Comenzó en la jornada de ayer, hoy fue la apertura formal, entre otros estuvo el gobernador de la provincia de Misiones. Los alcances y la importancia de las pymes, de por qué se habla tanto, nos explica, nos detalla en qué consiste la cantidad también de normativa existente y que puede favorecer a algunos que todavía están bastante desconfiados en relación a esta ley. Esta es la cuestión real y concreta. Y sobre esa desconfianza que tienen algunos en la ley Pymes y en otras herramientas que el gobierno generó y prometió como una solución y aparentemente no lo están siendo, nos va a hablar en el tercer bloque Guillermo Pugliade, un emprendedor, un empresario misionero en Posadas ya desde hace más de 7 años con un emprendimiento personal aquí en la zona centro comercial, que también nos cuenta de las cuestiones que tiene la economía local para llevar adelante un emprendimiento, este tipo de herramientas como la ley PYME, cuáles son los problemas que encuentran ellos al ir a buscarla, al ir a tratar de hacer uso de esta herramienta, y también hace una fuerte autocrítica sobre
cómo son los comerciantes misioneros. Habla una cuestión muy interesante que plantea sobre las asimetrías. Él dice, no nos quedemos solo con la cuestión económica de las asimetrías, hay que hacer una autocrítica porque los comerciantes o los empresarios acá en Misiones tenemos problemas, generamos nuestros propios problemas y a veces no lo queremos revisar. Así que muy interesante también la charla que tuvimos con Guillermo, eso va a ser en el tercer bloque. Así que vamos a una pausa, compartamos las 2 entrevistas que hicimos esta semana. Y en el cuarto bloque, mucha picada. Exactamente, muchos datos.